tal? Muy buenas tardes. Estamos en la Universidad Santander, mi espacio y mi tiempo. Bienvenidos alumnos de la asignatura de microeconomía. Vamos a ver los temas de teoría de la producción y teoría de los mercados. Y yo soy el asesor Ernesto González Aldana. ¿Qué es la economía? Bueno, pues la economía nace cuando las necesidades del hombre son mayores que los bienes que existen. Esto es cuando existe escasez. Por eso se llama la ciencia de la escasez. Es una ciencia social que estudia el comportamiento y las elecciones de los individuos entre bienes alternativos en un contexto de escasez de recursos. ¿Sí? O sea que aquí lo que hace la economía es tratar de balancearnos lo que tenemos y lo que nos hace falta, dándoles prioridades a las cuestiones económicas. El estudio de la economía pues, se divide en dos grandes ramas, que viene siendo la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se considera que surgió con el famoso libro de Adam Smith, Estudios sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, publicado en 1776. Sin embargo, el mayor contribuyente del análisis microeconómico ha sido Alfred Marshall. La microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales, es decir, individuos, familias, empresas, mercados, donde operan, etc. O sea, vamos a ver que la microeconomía es más bien a un país, enfocado a un país. La macroeconomía surge en 1936 a partir del libro de John Maynard Keynes, Teoría General sobre la Ocupación, el Interés y el Dinero. Es el estudio de los agregados económicos donde se resume la actividad de una economía nacional, como el empleo, la inflación, el Producto Interno Bruto, etc., ¿sí? A nivel mundial. Producción de bienes y servicios. Bueno, al ser las necesidades del hombre siempre creciente, se requiere la producción constante de bienes y servicios, porque se dan cuenta que nosotros somos personas consumistas, necesitamos más bienes y servicios. ¿Qué son los bienes? Bueno, son todos los objetos, elementos, material o cosas que sirven para satisfacer alguna necesidad humana. Sí, como en este caso, ropa, comida, gasolina, etcétera, todo lo que nos ayuda para cumplir alguna necesidad. También los coches, casas, alimentos, etcétera. ¿Y qué son los servicios? Bueno, los servicios son los bienes intangibles, generalmente consumidos en el lugar de la producción, no son transferibles, como son el servicio médico, el corte de cabello, seguridad financiera, servicios profesionales, etcétera, la escuela, todo eso, el cine, son los servicios. Muy bien, la producción es el proceso mediante el cual se transforman materias primas en un bien o un servicio con valor agregado mayor. La producción tanto de bienes como servicios tiene un costo de producción y estos deben de ser vendidos a un precio mayor que el de su costo, para que las personas que estuvieron involucradas en el proceso productivo obtengan un beneficio que es la utilidad que se obtiene de la venta de un producto, ¿sí? En otras palabras, bueno, nosotros vamos a comprar, por ejemplo, nosotros vamos a comprar pescado y vemos que el pescado pues ya no lo traen al mercado, pero ¿quién lo trae? Pues los pescadores, el cual a ellos vamos a decir que no les costó atraparlo, pero tuvieron que llevar toda la mañana, el barco, el tiempo, etcétera. Entonces ese tiempo que cobran y es lo que tienen que pagar, que es la utilidad de ellos, ¿no? Vamos a ver aquí los factores de producción. Los bienes y servicios se producen mediante la utilización de recursos que los economistas llaman factores de producción. Y estos se agrupan en 4 grandes categorías, que vienen siendo tierra, trabajo, capital y tecnología, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es la tierra? Bueno, pues la tierra comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificación, los recursos minerales, así como fuentes de energía como agua, gas natural, carbón, etcétera, ¿sí? Donde tenemos nuestra empresa, los edificios, etcétera. O donde sembramos, todo dependiendo cómo lo utilicemos. Otro factor, pues, es el trabajo. Es el tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma, las horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de estudio de un investigador o las horas de clase de un profesor son ejemplos de este factor, ¿sí? Todos nosotros vamos a un trabajo por un determinado, por un, eh, por un determinado dinero que estamos aportando por el tiempo que estamos laborando, ¿sí? Otro factor es el capital, que son los que comprende a los bienes durables
que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Así, por ejemplo, tenemos la maquinaria agrícola, las carreteras, los ordenadores, etcétera. O sea, el capital que necesitamos para producir, ¿verdad? Y por último, tenemos la tecnología, que se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. Bien, aquí la tecnología se ha metido como un factor importante en la producción, porque vemos que hay empresas que ya todo lo hacen semiautomático o automático, en donde la tecnología ayuda a ahorrar tiempos, a unificar y a que todo salga de una forma estandarizada, más rápido y a menos tiempo, por ejemplo, el tiempo y a menos costo, ¿sí? Entonces, la computadora pues nos ayuda mucho también para las cuestiones contables, para las cuestiones de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a ver aquí el flujo circular de la economía, los agentes económicos. Pues vemos el mercado de productos, mercado de factores, familias, empresas. En todas traemos bienes, servicios, tierra, capital y trabajo que se estaba llevando siempre, el dinero, salarios, alquileres, porque acuérdense que una familia pues necesita alquileres, intereses, dinero, impuestos, subvenciones, subsidios, etcétera. Todo esto se necesita para que, pues ahora sí que nuestra economía de cualquier lugar, de cualquier ciudad, funcione. Gracias a lo que nosotros compramos, pues vuelve a girar el dinero, a circular para que se lleve todo esto a cabo, ¿no? Aplicación de la economía. Bueno, pues la aplicación de la economía tiene muchos factores. Vamos a hablar solamente de algunos, que sería en el sector público, o sea, la planeación económica y social de todos los gobiernos, estatales y locales, necesita de la economía para lograr su crecimiento, elaborar una buena política industrial e impositiva y controlar la inflación y propiciar el desarrollo tecnológico. ¿Sí? O sea que en la economía pues es necesario para la cuestión gubernamental. En las finanzas, pues los bancos centrales de todos los países necesitan tanto de economistas como de personas que tengan conocimientos económicos, ya que es de ahí donde se toman decisiones para controlar la inflación y tener tasas de interés estables. O sea, ¿qué es la inflación? Acuérdense que la inflación pues, es el aumento de los precios. ¿Sí? Cuando nos queda mucho dinero, pues aumentan los precios. Es ahorita lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo una inflación, ¿por qué? Pues porque resulta que tuvimos una recesión en donde se paró de trabajar por la pandemia y ahora todo esto se tiene que ir recuperando poco a poco. Este año pues, va a ser duro para nosotros porque todo este 2022 pues nos vamos a estar un poco todo caro, nos va a rendir menos nuestro dinero, pero es parte de. En el ámbito internacional, bueno, pues todas las personas que se encuentran en las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, hay sus siglas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre muchas otras, deben tener conocimientos de economía. Claro, porque pues ahí van a estar jugando con ciertos factores que ellos lo ven, ¿verdad? Muy bien, aquí vamos a ver los 10 principios de la economía. Vamos a mencionarlos por orden. El número 1, que sería, los individuos se enfrentan a disyuntivas. O sea, todos nosotros como personas siempre tenemos disyuntivas de dónde gastar nuestro dinero. Nuestro dinero, pues obviamente lo vamos a gastar en cosas que necesitemos o cosas que nos agradan. Entonces ahí es donde nosotros vamos a dar una prioridad, ¿no? Necesito más esto que esto y es lo que vamos a... Por eso siempre tenemos disyuntivas de dónde comprar. O si queremos comprar lo mismo, cuál nos sale más barato, cuál tiene mejor calidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? El costo de una cosa es aquello con lo que renuncian para conseguirla. Ok, vamos a suponer que yo quiero comprarme un carro del año. No tengo el dinero en efectivo ahorita. ¿Qué hago? Pues tengo que empezar a ahorrar. Y el ahorrar quiere decir que voy a comprar menos cosas de lo que yo compraba para tener dinero disponible para cuando quiera comprar el carro. ¿Sí? Entonces es otra forma de cómo yo voy a poder, tengo que hacer tengo que renunciar a cosas para poder conseguir otras, porque no puedo conseguirlo todo, ¿no? O pedir préstamo, ¿sí? Etcétera. Número 3, las personas racionales piensan en términos marginales. Sí, o sea, aquí recuerden que nosotros tenemos que ver a qué es a lo que le tiramos. Por ejemplo, cuando nos endeudamos, ¿no? No podemos gastar más de lo que ganamos. ¿Sí? Tiene que haber una proporción. Las personas que gastan más de lo que ganan, pues siempre van a estar en deuda. Y eso pues no nos conviene porque siempre vamos a estar negativos, ¿no? Muy bien. Número 4, los individuos responden a los incentivos. Claro,
Aquí nosotros, miren, vamos a entender esto, que cuando vemos que hay ofertas o promociones, pues es cuando compramos si en verdad necesitamos ese producto o servicio. Hay que tener en cuenta eso, porque no solo nomás es comprar por comprar. Recuerden que al final tenemos que pagar ese producto o servicio, entonces sí hay que valorar si realmente lo necesitamos o no. Número 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Claro, porque si vemos que, suponer, si vemos que en los mercados hay varias ofertas y todo, pues eso nos ayuda a ahorrar un poco nuestro dinero y a poder tener todo lo que necesitamos. ¿Sí? O sea que los mercados definitivamente nos ayudan. Por eso, mientras más competencia haya, es mejor, porque así entre los grandes productores, entre ellos se destruyen, pero nos dan un precio mejor como nosotros, para nosotros los consumidores. O sea que todo eso nos conviene. Número 6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Claro, definitivamente los mercados, eh, ellos son los que nos van a dar los diferentes precios, los diferentes productos, y sabemos dónde nosotros adquirirlos. Entonces sí nos van a ayudar a mejorar. Número 7. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Claro, ¿por qué? Porque si el Estado baja, por ejemplo, impuestos o baja ciertos requisitos, entonces en el mercado vamos a poder conseguir más cosas, pero cuando también el gobierno empieza a poner varias restricciones, pues entonces se nos hace más caro todo, ¿sí? Entonces poco a poco va a ir esto mejorando. Número 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad de producir bienes y servicios. Es correcto. Si nosotros producimos más bienes y servicios y además de producir para nuestro entorno, o sea, para nuestro país, nos sobran para exportarlos, pues siempre tendremos la balanza económica a favor, siempre estaremos positivos, ¿no? Que es lo que se pretende. Ahorita, se dan cuenta, hay muchos, dentro de las exportaciones e importaciones, nos apoya mucho el gobierno para que exportemos y nos cobran muy barato o algunos productos cero. ¿Para qué? Con el fin de que estemos exportando, porque eso nos ayuda como país. Número 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Bien, aquí vamos a encontrar una cosa importante. Mira, a veces las casas moneda, que es la que se encarga de acuñar, el dinero, ellos en un momento dado hacen más dinero del que se necesita. Entonces, cuidado, cuidado aquí con este punto, porque cuando se hace más dinero del que hay, esto nos va a venir a afectar, porque en un momento dado vamos a tener más dinero del que necesitamos y por eso las cosas empiezan a aumentar. ¿Sí? Entonces, a veces y luego, ¿qué pasa? Cuando ve el banco que nos está dando, lo que tratan de hacer es empezar a quitar poco a poco dinero, sacando el circulante del medio para ir normalizando todo esto. ¿Sí? Y la última, la número 10, dice, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y desempleo. Ok, entonces aquí quedamos que la inflación es el aumento de los precios y el desempleo cuando no hay trabajo, ¿no? Cuando vemos que las empresas pues, realmente no tienen mucho trabajo, entonces ahí hay problemas fuertes. Pero cuando vemos que todo el mundo está trabajando y todo el mundo está bien, que hay mucho dinero, entonces empieza a subir todo, que es la famosa inflación. Cuando ven que todo el mundo tiene dinero, dicen, pues ahora sí hay que subir los precios para que empiecen a sacar el dinero y empiece a haber mayor circulante. Estas son medidas económicas que funcionan en los países y todo esto es a un determinado tiempo, no siempre es igual. Y hagan de cuenta que no toda la vida vamos a estar en inflación y no toda la vida vamos a estar en desempleo, sino son procesos. Vamos a ver el pensamiento económico. Y vamos con el primer punto, que es el mercantilismo. La doctrina económica conocida como el mercantilismo apareció entre la Edad Media y el periodo del triunfo de laissez-faire, dejar hacer. El mercantilismo data aproximadamente de 1500 a 1776. Sin embargo, estas fechas varían en diferentes países y regiones. Sí, o sea que aquí viene la Edad Media, cuando comienzan empieza a florecer, ¿verdad? Entre los postulados más importantes de esta escuela están los siguientes. El oro y la plata son la forma más deseable de riqueza. Los mercantilistas tendían a igualar la riqueza de una nación con la cantidad de lingotes de oro y plata que poseía. Algunos de los primeros mercantilistas creían que esos metales preciosos eran el único tipo de riqueza que se podía aspirar. O sea que si tú no tenías ni oro ni plata, pues ya no podías aspirar a más, ¿no? Y todo lo hacían
en base a un país rico, pues era cuánto dinero, cuánto oro tenía o cuánta plata aspiraba, ¿verdad? Vean cómo va cambiando poco a poco esto. Luego también estaba el nacionalismo. Todos los países no exportaban simultáneamente más de lo que importaban. Por consiguiente, el propio país debía promover las exportaciones y acumular riquezas a costa de sus vecinos. Solo una nación poderosa podía conquistar y conservar colonias, dominar las rutas del comercio, ganar guerras en contra de sus rivales y competir con éxito en el comercio internacional. ¿Sí? Era como comenzó el comercialismo, ¿no? Importación libre de impuestos de materia prima que no se produce domésticamente, protección de bienes fabricados y materia prima que se podían producir domésticamente y restricción a las exportaciones de materia prima. Este énfasis a las exportaciones y la renuncia a importar se ha llamado el temor de los bienes. ¿Sí? De que lo ideal es que todo lo produzcamos nosotros, ¿no? Colonialismo y monopolio del comercio. Los comerciantes capitalistas favorecían la colonización y querían mantener a las colonias eternamente dependientes de la madre patria y subordinarlas a ella. Cualquiera de los beneficios que se extendían hacia las colonias debido al crecimiento y el poder militar de la madre patria era un subproducto accidental de la política de explotación. ¿Sí? O sea, que la madre patria, todo lo que se... Porque era lo que pasaba antiguamente, se acordarán cuando en la época de la conquista en México. Todo lo que se llevaron de oro y plata de nuestro país que se iba directamente a España, ¿sí? Que era la madre. Oposición a peajes, impuestos internos y otras restricciones sobre el movimiento de bienes. Los teóricos y practicantes mercantilistas reconocían que los derechos de transporte y los impuestos podían estrangular a las empresas de negocios e incrementar el precio de exportaciones de un país. ¿Sí? O sea que mientras más caro cobrabas tú por el transporte para llevar el producto a otro lugar, pues ya todo y salía muy caro, ¿no? Un poderoso gobierno central. Era necesario un poderoso gobierno central para promover las metas del mercantilismo. El gobierno les otorgaba privilegios de monopolio a las compañías dedicadas al comercio exterior y restringía el libre ingreso a los negocios en el propio país, con el fin de delimitar la competencia, la agricultura, la minería y la industria. Se promovían con subsidios del gobierno y se protegían de las importaciones por medio de aranceles. ¿Qué son los aranceles? Pues son más que nada impuestos, ¿no? ¿Sí? Que el gobierno en un momento dado puede hacer que importes o exportes y lo restringe por medio de impuestos. Por ejemplo, si te cobra mucho por exportar, muchos impuestos, pues ya no exportas. Yo les comentaba hace rato que es al revés, ¿no? Ahorita lo que quiere el gobierno es que exportes más, menos impuestos para que exportes, y más impuestos para que quiera importar, para que no importemos nada, sino que consumamos lo que produce el país. Importancia de una población grande y que trabaja arduamente. Una considerable población industriosa no solo proporciona una abundancia de soldados y marinos dispuestos a combatir por la gloria y el poder de la nación, sino que también mantendría un nivel elevado de ofertas de trabajo y salarios por consiguiente bajos. ¿Sí? O sea, que haya trabajo para todos. Y aquí vamos a ver la teoría de los mercados. Vamos a ver los cuatro grandes, que es competencia perfecta, el monopolio, competencia monopolística y el oligopolio. Son los cuatro modelos básicos de la estructura de mercado identificados por la ciencia económica. Para cada uno te dan distintos procesos de información de precios y a continuación las principales características de cada modelo. Y aquí vemos el de competencia perfecta, ¿no? Que son iguales los productos, podemos encontrarlos en diferentes tiendas. ¿Y cuáles son sus características? Ok, aquí lo que les comentaba, homogeneidad del producto, es decir, que el producto ofrecido por cualquier vendedor es igual al que ofrecen todos los restantes, igualito. Ningún participante en el mercado, ya sea comprador o vendedor, puede influir, pero sí solo en el precio. Dado que cada uno individualmente es tan pequeño con relación al mercado en su conjunto, con su accionar no puede afectar a este. Movilidad de los recursos, lo que implica, por ejemplo, que los trabajadores pueden mudarse de una región a otra. Las materias primas están accesibles a todos en igualdad de condiciones. Las empresas pueden entrar al mercado o salir de él fácilmente. Transparencia de la información de los mercados, tal que los consumidores, las empresas y los propietarios de los recursos tengan un perfecto conocimiento de los datos económicos y tecnológicos relevantes para su actividad. Dado que la exigencia de todos los requisitos resulta difícil de imaginar a un sector de la actividad económica que se desenvuelva en un mercado de competencia perfecta. En competencia perfecta hay un precio normal básico
o de equilibrio, que es el que corresponde a la igualación de la cantidad ofrecida y la demanda. Un precio alto fomentaría la producción y desalentaría el consumo, mientras que un precio bajo que desalentaría la producción y fomentaría el consumo. Y por lo tanto debe haber para cada mercancía un precio que haga que el ritmo de producción y el consumo sean iguales. ¿Sí? O sea, no podemos ni regalar nuestros productos, ni podemos venderlos tan caros, sino tiene que haber una proporción para que convenga tanto al productor como al consumidor, ¿verdad? Este precio se denomina precio normal y no tiene que estar necesariamente en ningún intercambio, es decir, que no tiene que coincidir con el precio del mercado. Sin embargo, si el precio del mercado es tal que en igualdad de las restantes condiciones, el ritmo de producción de una mercancía es persistentemente inferior al del consumo. Entonces el precio del mercado es menor que el normal. A tal precio, la producción se desalienta con exceso mientras el consumo se fomenta demasiado y las existencias de mercancía muestran una persistente tendencia a disminuir. Por último, si el precio del mercado fuese igual al normal y todas las demás condiciones permanecieran iguales, no habría tendencia durante un periodo de años a que las existencias de la mercadería aumentasen o disminuyesen, aunque desde luego pudiera haber variaciones estacionales y de clase de corta duración. Y en el largo plazo las cosas pueden cambiar, pues más allá de la interacción descrita entre la oferta y la demanda, existe la posibilidad de que se produzcan alteraciones estructurales, como que las empresas cambien el tamaño de sus plantas o decidan abandonar el mercado o entrar en él, ¿verdad? Esas son las ventajas o desventajas. Si los vendedores no pueden establecer características diferenciales en su oferta, no pueden vender sus bienes por nada más que el precio del mercado. Los vendedores en estos mercados no dedican mucho tiempo a la estrategia de marketing, ya que el papel de la investigación de mercado, desarrollo de productos, fijación de precios, publicidad y promoción de ventas es mínimo. Las principales características son competencia perfecta sin poder de mercado, un gran número de compradores y vendedores relativamente pequeños, producto estandarizado, muy fácil entrada y salida del mercado, y la competencia es no basada en el precio posible. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es el monopolio. Acuérdense que como su nombre lo dice, mono, uno. Y aquí vamos a ver un ejemplo clásico que tenemos en nuestro país todavía, la Comisión Federal de Electricidad, que es un monopolio. No tenemos otra empresa, otra industria que nos dé electricidad más que la CFE, ¿verdad? El monopolio es el modelo de mercado opuesto a la competencia perfecta. O sea, cuando la empresa sea el único vendedor del mercado por encontrarse en situaciones como las siguientes. Como en este caso, lo que les mencionaba de la luz. Es el único que hay en el mercado, el único que tenemos aquí en México. Control total de la oferta de un producto. Nadie más no lo oferta. Posibilidad de producir a un costo más bajo el volumen suficiente para abastecer a todo el mercado a un precio rentable e inferior de cualquier competidor. Por eso no hay competidores. Disposición exclusiva de patentes inherentes al producto, exclusividad otorgada por el gobierno para elaborar un producto o prestar un servicio o bien ejercicio del monopolio directamente por una empresa del Estado. La lógica del razonamiento económico indica que en estos casos, el oferente monopolista, cuando es una empresa privada, tratará de mantenerse en el nivel de actividad que optimice su relación costo, volumen, utilidades. En cambio, si se trata del Estado, puede perseguir distintos objetivos políticos, sociales o económicos. Las principales características de los cuatro tipos básicos de mercado son monopolio, poder de mercado absoluto sujeto a regulación gubernamental, una empresa, la empresa es la industria, producto único y sin sustitutos cercanos, difícil entrada y salida del mercado legalmente imposible, y la competencia no basada en el precio es innecesaria, porque como es el único, él es el que va a indicar cuál es el precio y cuánto sale, ¿verdad? Ahora vamos aquí a ver la competencia monopolística. Aquí les puse pues varias marcas que conocemos, por ejemplo, de electromecánicos. Está Ben, está Sony, LG, Toshiba, etcétera. ¿Cómo funciona? Bueno, la competencia monopolística es un modelo intermedio entre la competencia perfecta y el monopolio. En el caso en que la mayoría de las empresas se enfrentan a competidores que comercializan sustitutos similares a sus productos, pero diferenciales, debido a la cual no existe homogeneidad entre los productos de los distintos oferentes. O sea, aquí cada marca hace un producto, pero es diferente al otro. Aparentemente hay muchos hornos de microondas, sí, pero este horno te ofrece este te ofrece este, te ofrece menos energía, este te ofrece más esto. O sea, hay ciertas diferencias. Cada empresa tiene un monopolio sobre la venta de un solo producto. Por las diversas marcas
son sustitutos cercanos. Este modelo tiene características concurrentes. Productos diferenciados que compiten en el mercado constituyendo sustitutos similares entre sí. Gran número de oferentes, sin que ninguno sea tan importante como para que sus acciones produzcan reacciones contrapuestas a sus rivales. Reacción de la demanda frente a modificaciones de precio y estructura de costo idénticas para todas las empresas oferentes. Las principales características son de la competencia monopolística, poder de mercado con base en la diferenciación del producto. Gran número de empresas relativamente pequeñas que actúan de forma independiente, producto diferenciado, entrada y salida del mercado relativamente fácil, la competencia no basada en el precio es muy importante. Y ahora vamos a hablar del oligopolio. Ya hasta puse dos, puse Cinépolis y Cinemex, que son la competencia, o Televisa y Azteca, ¿verdad? El modelo de oligopolio es un mercado en el que actúa un número reducido de oferentes que tienen una gran dependencia entre sí. El motivo de que sean pocos radica en las barreras de entrada, ya son la fuerte inversión, las patentes, etc. Sus decisiones de precios pueden ser tomadas independientemente o realizadas acuerdos entre ellos. En la realidad, existe una gran tendencia a promover acuerdos, dando lugar a los llamados clubs de tal o cual ramo, con vistas a obtener mayores utilidades, a seguir la posición de cada uno, disminuir la incertidumbre, a controlar la entrada de nuevos oferentes al mercado, etc. Estos acuerdos tienen dos características que es menester resaltar. Generan una fuerte tendencia a no respetarlos a la traición cuando así conviene a uno u otro participante. También suele suceder en el oligopolio que una empresa sea líder en precios y las demás se vean precisados a seguirlo, o bien que se concreten acuerdos parciales entre solo algunos de los oferentes. En resumen, las principales características de los cuatro tipos básicos del mercado son oligopolio, poder de mercado con base en diferenciación de producto y el dominio de la empresa del mercado. Pequeño número de empresas relativamente grandes que son mutuamente independientes. Productos diferenciados o estandarizados, difícil entrada y salida del mercado, la competencia no basada en el precio es muy importante entre empresas que venden productos diferenciados. Muy bien, pues ahora nos vamos a acercar al momento de las dudas, preguntas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Muy bien, bueno, pues en vista de que todo se entendió, muchas gracias por su asistencia y nos veremos hasta la siguiente. Muchas gracias.